Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Dios los bendiga, muy buenas noches. Acá estamos nuevamente con un nuevo programa, con una nueva emisión de este programa que se llama El Rey te mandó a llamar. Acá estamos nuevamente, un nuevo lunes, con nuestro programa número 5, ya desde que empezamos a ser vivo. Acá estamos para traer palabra de Dios, acá estamos para hablar de los últimos tiempos, acá estamos para hablar de su palabra. Estamos para hablar de su presencia, hablar de lo maravilloso que es Jesús y de los tiempos nuevos, de las cosas que Dios va a hacer con nuestras vidas, de las cosas que Dios está haciendo, de lo que Él prometió, de lo que Él va a cumplir. Estamos hablando de un Dios maravilloso, estamos hablando de este Dios que ama, de este Dios, de este Jesús que murió en la cruz, que resucitó al tercer día y que un día va a volver. Hoy va a ser un tema muy hermoso porque vamos a hablar de la venida de Cristo y vamos a hablar de ese tema, ¿no? Que muchas veces no se toca y muchas veces no se habla, ¿no? De los últimos tiempos, de estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos en donde todo se está armando todo para la venida de Cristo, pero primeramente se está acomodando todas las cosas para la venida del anticristo. Muchos nosotros pensamos y vemos, ¿no? Que cómo se acomodan todas las cosas y cómo está pasando el mundo, cómo se va acomodando. Dice primeramente que la tierra está gimiendo la manifestación de los hijos de Dios y como hijos tenemos que manifestarnos en este tiempo, tenemos que manifestarnos como esos hijos obedientes al hacer la voluntad del Padre, al poder someternos al río de la presencia, al poder hacer lo que Dios está mandando en este tiempo, lo que Dios quiere que hablemos, porque muchas veces la misma palabra no habla y dice claramente, compra la verdad y no la venda. Que nosotros podamos hablar la verdad en todo tiempo y no vender la verdad, ¿no? Que no vendamos la palabra por nada, que no hablemos muchas veces mensajes, ¿no? Que motivadores, ¿no? Aunque son lindos, aunque son buenos los mensajes motivadores, pero tenemos que hablar de arrepentimiento, tenemos que hablar que la venida de Cristo se acerca. Tenemos que hablar que Cristo está a la puerta, está ahí, ya falta muy poco tiempo para que Cristo venga. Falta muy poco tiempo para que Cristo venga a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Sabemos que es muy difícil, pero sabemos que Cristo es quien nos santifica, que a través de su sangre nosotros podemos ser limpiados, que a través de su sangre y de su muerte y de su resurrección nosotros podemos llegar al Padre. Dice que cuando en el tiempo antiguo, en el templo, solamente en el lugar santísimo podían entrar los sacerdotes, solamente los reyes, los sacerdotes, los que estaban consagrados, los levitas, podían entrar al lugar santísimo. Y nadie más, ¿no? Podían entrar y entraban con una campanita para hacer ruido, porque algunos entraban y no volvían a salir, ¿no? Porque la presencia de Dios misma los destruía, ¿no? Porque era tanta la presencia, tanto el poder de Dios que destruía aún a los sacerdotes. Por eso que cuando Cristo murió, dice que el velo del templo se rasgó. ¿Y cómo es ese? ¿Qué simboliza el velo del templo rasgarse? Es que nosotros pudimos tener acceso, tener acceso a la presencia de Dios. Porque justificado a través de Cristo, justificado a través de su sangre, a través de su sacrificio, a través de lo que Cristo hizo ahí en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que agradecerle todos los días a Jesús y ir por Él y entrar a ese lugar santísimo que es la presencia, porque dice que cuando el Padre vino primeramente hablaba de Cristo, hablaba de que Cristo iba a venir, un Cristo a salvar a su pueblo, primeramente a su pueblo. Pero dice que él vino a los suyos y los suyos le rechazaron. El pueblo de Israel le rechazó a Jesús. Por eso Jesús nos dio el privilegio de poder entrar nosotros a través de él, ¿no? A través de los judíos, ¿no? A través de que los judíos negaron a Jesús. Pudimos entrar a ese lugar santísimo. Pudimos entrar y tener la salvación y tener lo que Cristo quería para nuestras vidas, que era salvarnos, ¿no? Y en este tiempo, como en los tiempos de Noé, como en ese tiempo que él estaba haciendo el arca. Y en este tiempo nosotros estamos hablando. Y es una forma de hacer un arca, es una forma de hacer el arca para que la gente se pueda salvar, es hablar de la venida de Cristo. Es hablar que Cristo está a la puerta, es hablar de que Jesús es el único camino al Padre, porque dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que ir a Jesús para poder entrar en la presencia de Dios.
Cada día cuando nos presentamos tenemos que ir a Jesús y decirle: Señor Jesús, hoy quiero entregarme a tu vida, hoy quiero entregarme, quiero llegar a ese lugar santísimo a través tuyo, a través de tu sangre que nos limpia, que nos restaura, que nos sana, que saca todas esas maldiciones que teníamos, que venían de generación en generación, que no nos dejaban avanzar, que no nos dejaban hacer las cosas que Dios mandaba, ¿no? Que no nos dejaban ser felices muchas veces por las maldiciones generacionales que muchas veces acarreamos. Y por eso es que Cristo, cuando muere, Él nos abre una puerta. No abre esa puerta para poder entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Él dijo que el velo del templo se rasgó. Y se rasgó el velo del templo, ¿por qué? Para poder entrar a la presencia de Dios, para poder entrar a ese lugar santísimo a través de la sangre de Cristo. Y hoy queremos hablar, hoy vamos a estar hablando en el libro de Mateo capítulo 24, que habla de las señales del fin y de la venida de Cristo. Nosotros sabemos que tenemos que hacer lo que Dios manda en este tiempo para poder ser salvo. Aún su palabra dice: aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. Muchas veces tenemos que perseverar a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que nos pasan. Y seguir adelante y tratar de buscar a Dios en todo tiempo. No importa los tiempos. Sabemos que así también como habla de la higuera, que tenemos que aprender la parábola de la higuera, que los tiempos se están preparando para la venida de Cristo. Pero nosotros sabemos que Cristo no va a venir ahora. ¿Por qué? Porque primeramente tienen que ocurrir algunas cosas que todavía no han ocurrido. Como habla en Tesalonicense, que habla del arrebatamiento. Que también vamos a estar hablando algo del arrebatamiento, porque es algo que se relaciona, es algo de lo que está sucediendo y de lo que se relaciona. Por eso es que queremos hablar de todas las cosas. Queremos tomar el tema y hablar de lo que Dios quiere hacer en este tiempo, de lo que Dios quiere lograr con nuestra vida, de lo que Dios quiere que hagamos como hijos de Dios. Que aprendamos a someternos, que aprendamos a hacer su voluntad, que aprendamos a hacer lo que Dios manda, ¿no? Que nos sometamos de todo corazón y que aprendamos a hacer lo que Dios quiere en este tiempo. Por eso es que estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempo en donde todo se está preparando para la venida de Cristo. Donde todo se está preparando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mundo va de mal en peor. Porque va a venir alguien a querer traer una solución. Una falsa paz. Porque dice que el anticristo va a venir y va a traer una falsa paz. ¿Para qué? Para confundir aún a los escogidos, dice. Que nosotros aprendamos a abrir nuestros ojos, porque primeramente va a venir la paz y seguridad, va a venir el arrebatamiento y después del arrebatamiento se va a manifestar el hombre de perdición, se va a manifestar el anticristo. Y es por eso que tenemos que velar en todo tiempo, tratar de estar ahí sujeto a la presencia, sometido a la presencia de Dios. Quiero orar en esta tarde. Mi nombre es Cristian Villarruel, como muchos me conocen. Quiero orar en esta tarde para poder entrar en la presencia de Dios, para que podamos someternos al río de la presencia, para que podamos en este día hacer lo que Dios está mandando, para que nos metamos de lleno en la presencia de Dios. Por eso quiero orar, quiero darle lugar al Espíritu, que no sea un hombre, que no sea yo, sino que sea el Espíritu Santo hablando en esta tarde. Que sea el Espíritu trayendo revelación, que sea el Espíritu hablando, que sea el Espíritu abriendo el entendimiento, abriendo la sabiduría. Y no solamente eso, sino que sea el Espíritu haciendo cosas extraordinarias. Porque solamente el Espíritu Santo hace cosas grandes, solamente el Espíritu trae revelación, solamente el Espíritu es el que puede revelar los secretos de la palabra. Por eso vamos a darle lugar al Espíritu Santo en esta tarde. Quiero orar en este día para darle la bienvenida al Espíritu. Amado Dios y Padre Celestial, en esta tarde vengo delante de tu presencia. Nos sometemos delante de ti, Señor, tal cual somos, tal cual estamos, Señor, para poder hacer tu voluntad, Señor, en este día. Padre Santo, quiero orar, Señor, por los que están del otro lado, bendito Rey, por los que ya se conectaron, Padre Santo. Quiero orar por aquellos que se van a conectar después también, los que se van a conectar aún después y lo van a ver, Padre Santo, al vivo. Bendito Rey, quiero orar por cada uno de ellos. Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este lugar. Te damos la bienvenida a nuestras vidas. Te damos la bienvenida en esta tarde para que tú desciendas, para que tú vengas con amor y misericordia. Para que seas tú llenando cada vacío, para que seas tú restaurando nuestras vidas.
para que en este día tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque es por tu palabra. Dice que todas las cosas van a pasar, pero tu palabra permanece para siempre. ¿Qué somos nosotros si solamente hablamos de nuestra boca y hablamos de nuestros hechos y no hablamos de tu palabra? Porque acá, Señor, queremos hablar solamente de ti. Queremos hablar de tu presencia. Queremos hablar de tu amor, de tu misericordia. Porque tú eres el que merece todo reconocimiento. Nosotros solamente somos instrumentos en tus manos, Señor. Por eso, Espíritu Santo, te damos gracias. Te alabamos y te honramos en esta tarde. Preparamos un altar, bendito Rey, para que tú desciendas. Preparamos un altar, Señor, para que seas tú viniendo a este lugar, llenando cada vida, llenando cada corazón de los que están del otro lado, Padre Santo. Ministra cada vida, ministra cada corazón. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Seas tú entrando en cada lugar, seas tú entrando en cada hogar, en cada casa, Padre Santo, rompiendo con toda estructura de hombre, rompiendo con toda estructura de mujer en este día, Padre Santo. Te damos gracias y sabemos que tú, Señor, eres el que entra, el que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso, Espíritu Santo, te damos las gracias a ti, porque tú mereces todo reconocimiento, porque dice tu palabra que Jesús dijo que iba a venir un consolador, y ese eres tú, Señor Espíritu Santo. Por eso te damos la bienvenida, para que tú vengas y habite, Señor, y hagas habitación, morada dentro nuestro. Por eso, Espíritu Santo, trae revelación de tu palabra, trae revelación de lo que tú quieres hablar, trae revelación sobre nuestras vidas, trae revelación sobre cada uno de nosotros, Padre Santo, porque solamente un vaso somos, que necesitamos ser llenos de tu presencia. Por eso te damos la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le doy gracias al Espíritu en este día, porque Él es el que trae la revelación, porque Él es el que trae la palabra, porque Él es el que viene a traer cosas nuevas a nuestras vidas. Quiero compartir la palabra para no extenderme tanto. Quizás por ahí después con la palabra me extiendo un poco, pero no quiero extenderme tanto, sino que quiero compartir la palabra, que se encuentra en el libro de Mateo. Yo siempre, cuando voy a hablar, voy a hacer un vivo, voy a hablar de la palabra. No voy a hablar de lo que yo soy, ni de lo que Dios ha hecho conmigo, porque eso lo tiene que hablar mi testimonio. Yo quiero hablar palabra de Dios. Yo quiero hablar lo que Dios quiere hablar en este tiempo. Y Dios quiere hablar del arrepentimiento. En este tiempo la palabra habla de arrepentimiento. En este tiempo la palabra habla de que tenemos que volver nuestro corazón al Padre. Tenemos que volver nuestra vida a Jesús. Tenemos que entregarnos por completo al Señor. Que no podemos estar un pie allá y otro pie acá. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que seamos tibios, sino que seamos frío o caliente. Que aprendamos a hacer la voluntad del Padre, que aprendamos a caminar como Jesús manda en este tiempo. Por eso quiero compartir la palabra. Yo siempre voy a hablar una palabra, voy a hablar una palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere, que hablemos palabra de Dios, que llevemos las buenas nuevas de la salvación, que hablemos del plan que Jesús hizo al morir en la cruz. Él tenía un plan con la humanidad, Él tenía un plan para que la humanidad se salvara, Él tenía un plan para darnos vida eterna, que fue morir en la cruz por vos y por mí también. Él quiso morir por la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que podamos ganar la vida eterna, que le podamos decir: Señor, anótame en el libro de la vida. Señor, quiero creer en ti, quiero cambiar mi vida para siempre. Estuvimos hablando de Jacob, y cómo él al tener un encuentro con Dios, su vida fue transformada, y que nosotros también podamos tener ese encuentro. Hoy vamos a hablar de la venida de Cristo. Hoy vamos a hablar de los últimos tiempos. Por eso vamos a hablar en el libro de Mateo, San Mateo capítulo 24, Mateo 24, que habla de las señales del fin del mundo, de lo que estamos viviendo en este tiempo. Que aprendamos a diferenciar y a notar los últimos tiempos y los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos peligrosos, tiempos en donde el enemigo, el mundo babilónico, Babilonia, te quiere llevar, te quiere arrastrar al mundo, te quiere arrastrar con los placeres, te quiere arrastrar con las cosas que el mundo trae. Pero Dios también tiene un plan. Dios tiene un plan de salvación para tu vida. Aunque parezca difícil, Jesús es la solución. Aunque parezca difícil, Jesús es el camino.
mano y nosotros tenemos que caminar tomados de su mano. Dice que Él venció al mundo. Dice, cree en mí porque yo vencí al mundo. Si nosotros creemos en Él, también vamos a poder vencer al mundo. Él dijo, no te pido, Padre, que los quites del mundo, pero que los guardes del mal, que los guardes del maligno, que los guardes de este sistema babilónico, este sistema egipcio que te lleva al mundo, que te arrastra los placeres de la vida, todas las cosas que el diablo ofrece te arrastran a perderte y Dios no quiere que te pierdas. Por eso salen muchos predicadores a hablar de los últimos tiempos. Quizás mucha gente todavía siguen hablando y se han quedado hablando en las bendiciones. Sí, sabemos que Dios nos puede bendecir. Sí, sabemos que Dios, si nosotros creemos en Él, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Nosotros sabemos que la añadidura viene. ¿Pero por qué? Por buscar el reino. ¿Por qué? Por hacer la voluntad del Padre. Por la obediencia. Dios quiere que seamos gente obediente. Dios quiere que le obedezcamos en todo tiempo. Y si aún estás apartado y si te has alejado, todavía hay salvación, todavía hay oportunidad de volver, así como volvió el hijo pródigo a los pies del Padre. Y el Padre no te va a rechazar, sino que te va a abrazar, te va a agarrar y te va a abrazar te va a esperar con los brazos abiertos. Así como Él estaba en la cruz, con los brazos extendidos, así Jesús te está esperando todos los días, con los brazos extendidos, para darte salvación, para darte amor. Jesús dijo una cosa: misericordia quiero y no sacrificio. Quiero misericordia, que no nos olvidemos de donde Dios nos sacó, que no nos olvidemos que un día nosotros también estuvimos en ese lugar, que un día también estuvimos perdidos en el mundo, que un día Dios nos rescató de lo vil, de lo menospreciado, del lodo cenagoso, de lo más peor. De ahí nos sacó Dios y nos trajo a su presencia para limpiarnos, para lavarnos, para restaurarnos y para amarnos por sobre todas las cosas, para abrazarnos y para darnos su amor en todo tiempo. Quiero leer la palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24. Y primeramente Jesús habla y dice, Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y después dice el título, señales antes del fin. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por habérsela multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las aguilillas. Una tremenda palabra. No, dice que los discípulos se juntaron a Jesús y le preguntaron, ¿cuándo serían estas señales? ¿Cuándo pasaría esto que Jesús había dicho? De eso que había dicho, que Él vendría nuevamente a buscar a su iglesia, que Él vendría a buscar a su pueblo. ¿Cuándo pasaría? Y Jesús empezó a mostrar señales y a nombrar señales y cosas que hoy vemos que se están cumpliendo. Y dice la palabra, mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán a traer algo nuevo, una doctrina nueva, a decir que todo está bien, a decir que no pasa nada, a decir que el mundo va cada vez mejor. Y nosotros muchas veces nos enceguecemos con las cosas que nos dicen. Nos encierran muchas veces las religiones. Nos encierran ¿para qué? Para que no veamos lo que está pasando en el mundo. ¿Para qué? Porque el diablo quiere traer confusión sobre nuestras vidas. El diablo a través de la religión quiere traer confusión sobre nosotros. ¿Para qué? Para que no podamos ver. Por eso dice, mirad que nadie os engañe. No tenemos que dejarnos engañar por nadie, sino que siempre tenemos que ir a la palabra, porque la palabra es lo que realmente nos va a sostener en pie en este tiempo. Porque la palabra es lo que nos va, es el fundamento, es la base que nos sostiene. La palabra es esa base que nosotros podemos edificar en él. Por eso es que nosotros en este tiempo tenemos que confiar en la palabra. Porque vendrán muchos y lo van a querer engañar, lo van a querer apartar de la sana doctrina, hablando de bendición, hablando de que todo está bien, hablando de que viene un tiempo de bendición. Cuando sabemos que el tiempo se termina, cuando sabemos que Cristo viene pronto, cuando sabemos que Jesús va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, cuando Jesús nos está dando una guía para que podamos caminar a través de su camino. Aunque parezca difícil, nadie te engañe, que nadie te engañe. Que aprendamos a ir siempre a la palabra. Si alguien habla, que esté fundamentado en la palabra. Porque muchos ni siquiera leen la Biblia ya. Si vemos en las iglesias, ninguno ni la usan a la palabra. Que nosotros aprendamos a ir siempre a la palabra, a la fuente que es la palabra. Y a la presencia del Espíritu por sobre todas las cosas. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Vendrán muchos en el nombre de Jesús. Vendrán muchos diciendo que es Jesús mismo. Y mucha gente va a engañar. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos aún harán señales los falsos profetas. Aún harán señales los falsos maestros. Aún harán señales los falsos Cristos. Y mucha gente va a ser engañada. Que aprendamos, como les decía, a buscar siempre de la palabra. Y a saber que cuando Jesús venga, el mundo se tiene que terminar. Cuando Jesús venga nuevamente a buscar a su iglesia, el mundo se va a terminar. Porque Él viene para juicio, viene para terminar todas las cosas. Pero primeramente Él va a arrebatar a su iglesia. Que nosotros podamos estar en el arrebatamiento. Que podamos estar velando, que podamos estar sometidos a la presencia de Dios. Para aquel día, cuando venga ese día glorioso, cuando venga ese día del arrebatamiento, podamos irnos con el Señor. Y no quedarnos aquí, porque ahí va a venir la gran tribulación. Y dice la palabra, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Veremos guerras, veremos rumores de guerras. Que nosotros no tenemos que alarmarnos porque todo está escrito. Como le decía, hay que ir a la palabra. La palabra es la fuente, la palabra es la que te sostiene. La palabra es la que te da la guía para este tiempo duro, este tiempo difícil. Nosotros sabemos que hay guerras en el Medio Oriente. Nosotros sabemos que la gente pelea por la plata. La gente pelea porque el mal de todos es la plata, es el dinero, es la riqueza. El mal de todo es ganar, 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 ganar. Ese es el mal de todo. Que nosotros aprendamos a someternos al Espíritu. Que aprendamos a entrar en la presencia. Y que no dejemos que el sistema de este siglo, que el sistema de este mundo nos guíe y nos encamine como ellos van. Dice que andan como hoja dominada por el viento. Cuando una hoja está seca y es dominada por el viento, va de un lado para el otro. Y el diablo muchas veces nos tiene así como títeres. ¿Por qué? Porque la gente se desespera si no tiene plata en el bolsillo.
Y nosotros tenemos que aprender que Jesús es la fuente, que Jesús es nuestra provisión, que Jesús, si murió por nosotros, nos va a dar todas las cosas. Nos va a dar todas las cosas, pero no nos va a dar algo para que nosotros nos perdamos. Él no nos va a dar riqueza, mucha riqueza para que nosotros nos perdamos. Y quizás te puede dar, ¿por qué? Porque conoce tu corazón y conoce que no te vas a apartar. Por eso es que la gente hace guerra por riqueza, hace guerra por tierra, hace guerra por todo, por petróleo, por lo que viene, hace guerra a la gente. Que nosotros aprendamos en este tiempo a someternos a Dios y a hacer la voluntad del Padre. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y eso todo lo vemos. Si hoy prendemos la tele, hoy prendemos el noticiero, vemos que en todo lugar, aún el noticiero oculta muchas cosas que no se ven. Pero hay cosas que no la pueden ocultar, porque vemos que hay guerra, que hay rumores de guerra, que se matan el uno contra el otro, que hay terremotos, que la tierra gime, que hay millones de cosas. Hay muchas cosas que están pasando en la tierra. La tierra ya está cansada de todo lo que le hace a la humanidad. Contaminamos la tierra, contaminamos la capa de ozono, contaminamos todas las cosas, pensando que nosotros podemos dominar todo. Que este tiempo podamos abrir nuestros ojos y hacer la voluntad del Padre. Podamos someternos al río de la presencia. Por eso que tenemos que ver, abrir nuestros ojos y ver lo que está pasando en el mundo. Que hay hambre, que hay guerra, que hay rumores de guerra, que se ha levantado nación contra nación y reino contra reino. Y todos se levantan por una posición, todos se levantan para ser dominador del otro. Porque nosotros, como dice la palabra, no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos que pelear con el hermano, no tenemos que pelear con el otro para ver quién tiene más, para ver a quién Dios lo usa más, para ver quién nace más. Acá estamos todos somos un equipo. Tenemos que tirar todos para adelante y empezar a pensar en las almas. No pensar en nosotros, sino en las almas, en el perdido, en el necesitado, en que tenemos que llevar una palabra. Quiero saludar a todos los que se han conectado, a los que están del otro lado, a Patricia, Dios te bendiga, Patricia Ochoa, a Pedro Becerra, a Marcos Cardoso, a Matías Chora, dice amén. Dios te bendiga, Matías. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga todo lo que tenés, tu familia. Que Dios bendiga tu trabajo, tu entrada, tu salida. Le doy gracias a Dios por los que se conectan. Le doy gracias a Dios por los que están cada día con nosotros aquí compartiendo una palabra, escuchando palabra. Y por eso es que le pido a Dios poder tener una palabra, un alimento fresco, traer una palabra para ustedes. Pero una palabra de verdad, no hablar palabra liviana, sino que en este tiempo hablar lo que Dios quiere que hablemos. Y dice la palabra, y todo esto será principio de dolores. Sabemos que todo lo que está pasando son principios de dolores. Que el mundo va de mal en peor. Que el mundo va cada vez, va todo para atrás. Nosotros tenemos que confiar en el Padre y hacer la voluntad de Él. Someternos al río de su presencia. Porque sabemos que estos son principios de dolores. Que todo se está terminando. Que todo se termina. Pero sabemos que un galardón nos espera. Sabemos que Cristo va a venir a buscarnos. Sabemos que va a venir un arrebatamiento y va a llevar a su iglesia a la salvación. Pero hay de aquel que se quede. Hay de aquel que llame y que tenga por tardanza la venida de Cristo. Porque sabemos que la venida se acerca y que queda poco tiempo. Que aprendamos los tiempos. Que aprendamos la parábola de los tiempos. Que los tiempos son los últimos tiempos. Y dice, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Todavía no vemos esas cosas, pero eso es lo que va a ocurrir. En otros lugares sí se ven cosas así, pero aquí, gracias a Dios, en nuestro pueblo, en Ameguino, aún en la Argentina, no se ve esa persecución. Se ve de otra manera la persecución. Matándose hermanos contra hermanos, siervo contra siervo, hablando mal del uno del otro. Cuando uno se levanta a predicar, habla mal del otro, porque dice esto, dice lo otro, que el otro está haciendo esto, que el otro está haciendo lo otro. Pero la palabra, nosotros vemos claro que tenemos que predicar su palabra, que tenemos que hablar de los últimos tiempos, que tenemos que hablar de estos tiempos. Y dicen, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Vendrá el odio a la tierra, vendrá el odio, se aborrecerán el uno al otro. No va a haber amor en la tierra. Nosotros sabemos que mientras el Espíritu Santo esté aquí en la tierra, el hombre de perdición no podrá hacer nada.
El maligno no podrá hacer nada contra la iglesia, porque el Espíritu Santo está ahí, está trabajando por nosotros. Está ahí, está ahí. El Espíritu Santo es el que nos guarda, es el que nos guarda de que el diablo haga sus cosas. Nosotros sabemos que si le entregamos todo a Cristo, Él nos va a guardar. Él nos regala la salvación por sobre todas las cosas. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y muchos falsos profetas. Hoy vemos que ya los profetas no hablan palabras de corrección. Aunque hay profetas que sí hablan. Pero vemos que muchos profetas se han olvidado de hablar de palabra de corrección. Que muchos profetas se han olvidado. ¿Por qué? Por lo que diga la gente. Que muchos profetas se han olvidado de hablar una palabra dura. Y quizás hablan livianamente. Pero es tiempo de que los profetas empiecen a hablar lo que tienen que hablar. Es tiempo que los profetas empiecen a hablar como hablaban antes. A Jeremías lo odiaban. ¿Por qué lo odiaban? Porque hablaba palabra dura. Era un profeta que hablaba y direccionaba. ¿Por qué? Porque el padre que ama, corrige. El padre que ama, corrige. Por eso levanta profetas inspirados por el Espíritu. Profetas que hablan palabras de dirección. Este es un tiempo donde tenemos que direccionarnos en el camino. Este es un tiempo donde tenemos que caminar como Dios manda, hacer la voluntad del Padre, caminar bajo la unción del Espíritu y por sobre todas las cosas bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios quiere que seamos esos hombres intachables delante de la presencia de Dios. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nosotros vemos la maldad que hay y hay algo que tenemos que pedirle a Dios. Que no nos enfriemos, que no se apague nuestro amor por el hermano, que no se apague nuestro amor por aquel que tiene necesidad, porque muchas veces hacemos oído sordo a lo que pasa, muchas veces hacemos oído sordo y dejamos que la maldad nos llene y dejamos que la maldad nos someta y el amor se enfría. Que en este tiempo podamos ser fervientes en amor. Porque dice su palabra, aquel que aborrece a su hermano no es digno de servir a Dios. No es digno. Sino que Dios nos trata como homicidas si odiamos a nuestro hermano. Tenemos que amarnos los unos a los otros, como Jesús nos amó primero. Él mostró que se puede amar. Él mostró que podemos caminar en amor y en misericordia. Él mostró su amor para cada uno de nosotros. Que nosotros aprendamos a mostrar ese amor. Porque dice que el amor de muchos se enfriará. Y dice la palabra, dice más, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Por eso hay que perseverar. Este es el tiempo de perseverar, este es el tiempo de seguir. No es tiempo de detenerse en el camino, no es tiempo de decir hasta acá llegué, sino que es tiempo de avanzar, es tiempo de no detenerse, sino que hacer la voluntad del Padre. Más el que persevere, el que siga firme, el que siga ahí caminando, el que siga mostrándose para Dios, el que siga sometiéndose al río de la presencia. Ese va a ser salvo. El que permanezca, no el que se aparte. Por eso es que tenemos que permanecer en los caminos de Dios. Tenemos que permanecer en la verdad. Tenemos que permanecer en su palabra. Tratar de hacer y cumplir su palabra. Hablar de su palabra, pero cumplir la palabra por sobre todas las cosas. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio. Por eso, vos que estás del otro lado, hay que predicar la palabra. Vos que estás del otro lado, tenés que hablarle a tus hijos, tenés que hablarle a tus hermanos, tenés que hablarle a tu madre, a tu padre, tenés que hablarle de la palabra de Dios. Porque dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, el evangelio del reino. El evangelio del reino te corrige. El evangelio del reino te direcciona. El evangelio del reino te trae una palabra muchas veces dura, pero te levanta y te vuelve a restaurar. Porque una persona que tiene identidad de hijo no te van a voltear fácilmente. ¿Por qué? Porque cuando Dios te habla duramente te da identidad. Cuando Dios te habla duro es porque te quiere dar identidad. Nosotros ponemos un ejemplo. Ponemos a nuestros hijos y vemos que nuestro hijo va a tocar el enchufe. ¿Qué hacemos nosotros? Lo corregimos, le decimos, no se toca, no se hace esto.
¿Por qué? Porque lo amamos. Y Dios hace eso con nosotros. Muchas veces nos corrige, ¿por qué? No nos corrige porque sea malo, sino nos corrige porque nos ama. Él no quiere que nos perdamos. Él no quiere que el diablo te haga un títere. Él no quiere que el sistema de este mundo te tenga así, como un títere. Dios lo que quiere es que perseveres hasta el fin y que pongas tu mirada en Jesús. Porque sí, porque vamos a ver muchos errores. En distintas iglesias donde vayas, vas a ver errores. Porque todos somos humanos. Porque aún los pastores se pueden equivocar. Porque nadie es perfecto. Porque muchas veces nos vamos a equivocar, hasta yo, los pastores, y todos se pueden equivocar. Pero sabemos que Dios es el que nos direcciona. Por eso es que nosotros tenemos que poner la mirada en Cristo, no en las cosas de este mundo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora, que ya el profeta Daniel lo había profetizado, el que lea entienda. Hoy vemos todas las cosas que se hacen en las iglesias. Hoy vemos que se hacen, que se predica para que las almas no se vayan, que se predican para que las almas no se sientan incómodas, que se predican para sobarle el lomo a alguien, como diría. Pero Dios no se casa con nadie. Dios habla duro, Dios los ama. ¿Y por qué los ama? Como le decía, Dios te ama, por eso te corrige. Y nosotros vemos en las iglesias que se habla todo livianamente. Que en este tiempo podamos leer y predicar la palabra, cómo están en los últimos tiempos. Que son tiempos duros, tiempos difíciles. Tiempos donde Cristo va a traer un avivamiento sobre la tierra. ¿Por qué? Porque mucha gente va a correr a las iglesias desesperada, buscando una palabra, buscando un abrazo, buscando amor. Por eso es que este tiempo Jesús va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y los niños profetizarán, los ancianos tendrán visiones, los cojos van a caminar, los paralíticos se van a levantar de las sillas de rueda. Vamos a ver milagros extraordinarios, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque el avivamiento va a venir sobre aquellos que hagan la voluntad del Padre. El último gran avivamiento sobre la tierra. Un avivamiento cual nunca lo hubo en la tierra. Y ahí se va a cumplir la palabra. Que haremos cosas aún mayores que las que Jesús hizo en la tierra. Pero tenemos que hacer la voluntad del Padre. Tenemos que someternos al río de la presencia. Y Dios quiere, y Dios ve que las iglesias se están perdiendo. Y que nosotros aprendamos a someternos y a hacer la voluntad de Dios. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Orad. Dios quiere que oremos. Que en este tiempo estemos en oración. Sometido a la oración, sometido a la palabra. Que aprendamos a entrar en la presencia, que aprendamos a hacer todas las cosas que Dios manda en este tiempo. Porque Dios es maravilloso, porque este es un Dios extraordinario, un Dios que tiene todo bajo control. Y por eso si nosotros oramos, Dios nos va a dar las directrices para poder guiarnos en cada día. Porque cuando le preguntaron a Jesús, Jesús le dijo, cada día tiene su afán. Cada día hay un principado, cada día hay alguien que domina. Pero si nosotros nos sometemos a Cristo, vamos a poder avanzar y hacer la voluntad de Dios. En el 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cuando la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. No va a haber jamás después de ese día, después de esa tribulación que venga. Pero primeramente va a venir el arrebatamiento. Primeramente Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Va a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. El anticristo va a venir a engañar, pero Jesús va a venir a buscar a su iglesia antes de que el anticristo los engañe. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahí me quiero detener un poco. Y si aquellos días no fuesen acortados. Y hoy vemos que los días son más cortos que antes, que los meses pasan más rápido que lo que pasaba antes, que vemos que los meses pasan volando, que los días pasan volando, que las semanas pasan volando. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Dice la palabra, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo.
Por eso Dios acortó los días y aceleró el tiempo. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos todos. Para que podamos hablar de la palabra, para que podamos en este tiempo predicar su palabra y hablar de la salvación. Dice, aquellos días si no fuesen acortados nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, más por causa tuya, más por causa de tuya que estás del otro lado. Dios acortó esos días. Aquellos días serán acortados. ¿Por qué? Porque vendrá esa tribulación, porque vendrán esos tiempos difíciles. Pero si nosotros confiamos que Cristo está con nosotros, cosas grandes podemos hacer. Si nosotros confiamos que Cristo está a la puerta y que está ahí defendiéndonos, nadie nos va a poder hacer daño. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es lo que le decía. Se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, se levantarán personas de malos pensamientos, que le va a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Le va a llamar a las cosas buenas que están mal, y a las cosas malas le va a llamar que están bien. Por eso es que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos en este tiempo, porque se van a levantar personas a querer engañarnos, a querer predicar un evangelio diferente, a querer predicar un evangelio distinto. Y nosotros no tenemos que perdernos, sino que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Por eso es que hay que leer la palabra, porque nadie te va a poder engañar si vos lees y predicas la verdad. Nadie te va a poder engañar. Por eso es que tenemos que someternos al río de la presencia de Dios. Porque se levantan falsos cristos, se levantan falsos profetas y vemos por todos lados gente que habla solamente de bendición, gente que habla de que Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro. Sí, Dios te lo va a dar, pero si haces la voluntad de Dios. Porque si vemos en Deuteronomio capítulo 28, habla de la persona que es obediente y de la persona que es desobediente. Y habla de que si eres obediente, las bendiciones te van a alcanzar. Y que si eres desobediente, las maldiciones te van a alcanzar. Por eso es que nosotros tenemos que predicar de la venida de Cristo. Tenemos que predicar del amor de Cristo. De que Cristo te ama. De que Jesús te ama. Y por eso Él quiere corregirte. Te ama para que vuelvas tu corazón a Él. Te ama para que nosotros nos arrepintamos, para que yo también me arrepienta cada día y pueda ir a la presencia de Dios y pedirle perdón a Dios por todo lo que estamos viviendo. Quiero saludar en este día a María Melión, que está conectada. Que Dios te bendiga, María. A Esther Guzmán, que dice Dios te bendiga, Esther. Acá estamos haciendo el vivo nuevamente, hablando de la palabra de Dios. Y dice en el 24, porque se levantarán. Bueno, en el 25 dice, ya os lo he dicho antes. Ya Jesús nos dijo todas las cosas, que se iban a levantar los falsos profetas, los falsos maestros. Y nosotros estamos sabiendo. Y nosotros por eso tenemos que abrir nuestros ojos en este tiempo. Que no todo el que le dice Señor, Señor, conoce a Cristo. No todo el que dice Dios, conoce a Dios. No todo el que dice Jesús lo conoce. Porque aquel que conoce, dice, por eso Jesús decía, por su fruto lo conoceréis. Nosotros tenemos que ser personas que llevan fruto. Y una de las cosas, los frutos de Dios, es el amor. Es el amor al prójimo. Es el amor al necesitado. Es el fruto más importante. El amor. Por sobre todas las cosas. Dice que todo va a dejar de ser. Pero el amor nunca va a dejar de ser. El amor es para siempre. Por eso la palabra dice que Dios es amor. Él no tiene amor, sino que es amor. Él es el amor. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que mostrar amor en todo tiempo. Amor por el necesitado, amor por aquel que necesita una palabra. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Como el relámpago. El relámpago es así, algo rápido. Es algo que sucede y pasa de un segundo a otro, como la luz. Cuando nosotros apagamos la luz se apaga enseguida, cuando la prendemos se prende enseguida, es un chispazo. Así será la venida de Cristo. Y no saben todos. Nadie sabe cuándo será la venida de Cristo. Nadie sabe cuándo Cristo va a venir a la tierra. Pero las señales se están cumpliendo. Nadie sabe. Pero Cristo está anunciando que Él viene pronto.
Él anuncia, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las aguilillas. Y si seguimos leyendo en el versículo 29, dice la venida del Hijo del Hombre. Después que pasen todas esas cosas, que venga la gran tribulación, que se manifieste el hombre de perdición, porque serán 7 años en donde el anticristo va a gobernar. 3 años y medio de paz y seguridad y 3 años y medio de persecución y de tribulación. Ese es el ministerio del anticristo. 3 años y medio de paz y seguridad, porque primeramente el anticristo va a venir a hablar de paz a la tierra y seguridad. Y nosotros sabemos que no hay paz, que solamente la paz te la da Dios, que el mundo se puede estar destruyendo, pero Cristo te va a dar la paz. Y va a venir con una falsa paz. El anticristo va a venir a engañar. Por eso habla de los falsos cristos, de los falsos profetas. Que aprendamos que el anticristo cuando se levante va a venir a engañar. ¿Por qué? Porque va a hablar de él solo. No va a hablar de Dios, no va a hablar de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y nuestros oídos y escuchar bien las cosas que muchas veces se hablan. Y escuchar bien, porque cuando el anticristo venga a los 3 años y medio va a engañar a todos de los que se quedaron. Porque primeramente van a estar esos 3 años y medio y va a venir el arrebatamiento. Y ahí es donde el diablo va a engañar. Y si vos estás firme, hay que buscar que no caiga. Porque el anticristo va a venir a hablar de una falsa paz. Y cuando pasen esos 3 años y medio, el Espíritu Santo se va de la tierra. El Espíritu Santo se va y se lleva las almas. Se lleva a su iglesia. Y viene el arrebatamiento. Ese es el arrebatamiento. Que el Espíritu se va de la tierra y asciende al cielo. Asciende, no desciende, asciende al cielo. Y se lleva a toda la iglesia con él. A esa iglesia que vino a buscar, a esa iglesia que quiere Dios que haga la voluntad del Padre en este tiempo. A ello va a venir a buscar el Espíritu Santo, se va a llevar. Y cuando se lleve eso, ahí van a venir los 3 años y medio de tribulación. Donde el anticristo va a engañar, donde el anticristo va a venir con una falsa paz, pero después va a venir a mostrar su verdadera cara. Y va a empezar a marcar a la gente y va a venir la marca de la bestia, va a venir muchísimas cosas que habla el Apocalipsis, que habla el libro de Daniel, que hablan las profecías de la Biblia. Porque todo está escrito en la Biblia, no hay nada de lo que acontezca que no esté escrito. Todo está escrito en la Biblia. Y es por eso que le decía, hay que buscar siempre y leer la palabra. Porque por sobre todas las cosas, uno tiene que estar fundamentado en la palabra. Y lo que habla tiene que estar fundamentado en la palabra. Por eso el anticristo va a venir a engañar y a traer, va a ser el falso Cristo, el falso profeta. Se va a levantar juntamente con el anticristo a engañar a la gente. A traer una falsa doctrina. Que muchos van a ser engañados y se van a quedar en la tribulación, se van a quedar en el arrebatamiento. Que nosotros podamos estar firmes y no quedarnos en ese tiempo. Porque vendrán 3 años terribles sobre la tierra. 3 años de gran tribulación cuando no la hubo nunca, dice la palabra. Dice en el 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Solamente en los 3 años y medio del anticristo vendrá la gran tribulación. Pero que nosotros podamos irnos con Cristo. Que digamos, Señor, hoy me arrepiento, Señor, hoy vengo delante de tus pies, hoy vengo delante de ti arrepentido, vengo a postrarme delante de tu presencia, quiero hacer tu voluntad, quiero someterme al río de tu espíritu, quiero hacer lo que tú mandas en este tiempo, Señor, ayúdame, porque vendrán cosas malas a la tierra, pero yo sé que si tú estás conmigo, tú me vas a levantar, voy a ser arrebatado, voy a ir al cielo juntamente contigo, voy a entrar a ese lugar de salvación. Voy a entrar y vamos a la palabra y quiero compartirles en el libro de Primera de Tesalonicense, capítulo 4, versículo 13, que habla de la venida de Cristo. Es algo tremendo, es algo muy poderoso lo que va a pasar. Que podamos estar velando, que podamos estar ahí sometidos al río del Espíritu, que podamos hacer la voluntad de Dios. Y ahí ya viajamos y vamos al arrebatamiento. Dice la palabra en Primera de Tesalonicense capítulo 4, versículo 13, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de aquellos seres queridos que han partido de la tierra, de aquellos que se han ido, porque dice,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sabemos que vamos a volver a ver a nuestra familia que partió en Cristo, que quizás se fue nuestro padre, quizás se fue un hermano, quizás falleció tu madre, pero vamos a volver a encontrarnos en el cielo con ellos. Que podamos tener esa esperanza de que si partieron con Cristo vamos a encontrarnos nuevamente con ellos. Que si nosotros hacemos la voluntad de Dios vamos a ir al cielo y encontrarnos con nuestros familiares. Porque dice, para que no estemos tristes de las personas que aún no están en la tierra. Quizás hace poco que falleció un ser querido tuyo y estás triste, estás pasando por un momento muy duro. Y Dios te dice para que no estés triste. Que va a llegar un momento en donde vas a poder encontrarte con tu familia nuevamente, con aquella persona que tanto amaste y partió de esta tierra. Porque no todos vamos a vivir para siempre en esta tierra. Porque si no viene el arrebatamiento, si no viene Cristo antes, vamos a partir de esta tierra. ¿Por qué? Porque viene, nos sorprende y nos lleva a Cristo. Nos lleva porque partimos de la tierra. Y ahí ya terminan también todas las cosas. Porque no sabemos qué vamos a hacer mañana. No sabemos qué va a pasar mañana. Porque dice la palabra que el mañana solamente es de Dios. Que nosotros podamos vivir el ahora. Que no dejemos las cosas para mañana. Que aprendamos a vivir el ahora antes de que todas estas cosas empiecen a acontecer. Que podamos aprender a vivir con nuestra familia, que amemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, que amemos a nuestros hijos, que podamos hacer las cosas que Dios está mandando en este tiempo, a disfrutar con nuestra familia. Sanamente estoy hablando. No disfrutar de irse al mundo perdido, sino que disfrutar con nuestra familia, pasar tiempo con nuestra familia, porque muchas veces nos afanamos por el trabajo, nos afanamos por el día de mañana, nos afanamos por las cosas que tenemos que pagar, nos afanamos por lo que está sucediendo, nos afanamos por todo, porque si no tenemos plata ya nos afanamos. Y ahí viene la ansiedad, ahí trabaja la ansiedad y trabaja el enemigo, trayendo ansiedad a nuestra mente, trayendo desesperación. Y Dios no quiere que en este tiempo estemos desesperados, sino que aprendemos a vivir el día a día, siempre sometido a la presencia de Dios, porque Dios nos va a dar todas las cosas. Cada día tiene su afán. Y dice la palabra en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por eso es que los vamos a volver a ver. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por eso que le decía que vamos a volver a ver a nuestros seres queridos, que vamos a volver a ver a esas personas que partieron de la tierra, y vamos a poder encontrarnos y a volver a abrazar a nuestros padres, volver a abrazar a todos estos seres queridos que perdimos un día, porque Jesús y Dios mismo lo van a levantar nuevamente y lo vamos a volver a ver. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Antes que Cristo venga, en el arrebatamiento los muertos van a ser arrebatados también. Van a resucitar primeramente antes que Cristo venga a la tierra. Por eso es que Jesús en este tiempo quiere que aprendamos a vivir sometido a su presencia, haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios manda, porque eso es lo que Dios quiere. Y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y ahí habla del arrebatamiento. Allí habla de lo que les decía del arrebatamiento, de ese tiempo en donde Dios quiere llevarnos al cielo, quiere arrebatarnos para que no vivamos los 3 años y medio que quedan de tribulación, de gran tribulación. Son 7 años que el diablo, que el anticristo tiene aquí en la tierra. Tiene potestad solamente de 7 años. Y después Cristo va a venir. Pero que esos 3 años y medio que el enemigo quiera engañarnos no nos engañe. Sino que el día del arrebatamiento podamos irnos con el Espíritu al cielo. Porque seremos encontrados con Jesús en el cielo. Y los que murieron, los que resucitaron primero van a ir al cielo. Y ahí nos vamos a juntar con nuestros seres queridos. Ahí nos vamos a encontrar nuevamente con aquellos que un día perdimos. Y que volvemos a encontrarnos con ellos. Y dice la palabra, por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Que podamos alentarnos.
que viene un tiempo de refrigerio también, donde Jesús va a traer refrigerio a nuestras vidas, donde va a traer paz a nuestro corazón, para que podamos tener y caminar en este último tiempo. Porque vendrá un tiempo duro, pero Jesús primeramente nos va a fortalecer. Dios no te va a mandar a un lugar sin antes prepararte. Dios no te va a hacer pasar una tribulación sin antes prepararte. Pero la gran tribulación no la vamos a pasar, porque Dios nos va a llevar con Él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Someternos a la presencia y hacer la voluntad del Padre. En el capítulo 5 sigue diciendo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? ¿Por qué decía no tengo necesidad? Porque estamos viendo todas las cosas que pasan. Porque nosotros mismos no, tenemos que ser ciegos para no ver lo que está pasando en el mundo. Tenemos que ser ciegos para no ver que el templo se corrompió, para no ver que las iglesias se han corrompido a causa del dinero. Tenemos que los últimos tiempos están en la tierra, que hay guerra, que hay rumores de guerra, que hay millones de cosas que estuvimos hablando antes, que habla en el libro de Mateo 24. Que nosotros aprendamos a hacer la voluntad del Padre. Y dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así como le decía, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida de Cristo. Como el ladrón en la noche. Nadie lo va a estar esperando y Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Nadie lo va a estar esperando y Jesús va a venir en un de repente. Va a venir a buscar a esa iglesia sin mancha y sin arruga. Esa iglesia que si pecó y se arrepintió y volvió sus caminos a Dios, Dios le da todo nuevamente para poder ser salvo. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Nosotros podemos pecar inconscientemente o equivocarnos y Dios nos vuelve a levantar. Pero como le dijo a esa mujer que estaba ahí, esa mujer que estaba pasando por ese adulterio, y Jesús le dijo, el que sea libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros empezamos a juzgar, muchas veces nosotros somos rápidos para juzgar a aquel que se equivoca. Pero Dios quiere, Jesús le dijo, empezó a escribir en tierra diciendo que él la había perdonado y le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Dios quiere que nosotros, si nos equivocamos, no volvamos a volver a pecar, no volvamos a caer nuevamente, sino que aprendamos a hacer la voluntad de Dios, como le decía. Dios es un Dios de oportunidad, sí, pero nosotros no podemos jugar tampoco con Dios. Nosotros no podemos jugar con la misericordia de Dios, sino que hacer la voluntad de Dios. Porque estamos hablando palabra de vida, estamos hablando palabra para que Dios pueda transformar nuestras vidas. Porque Él te perdonó, Él te perdona. Él perdona multitud de errores, perdona multitud de pecados. Pero lo que no perdona es que nosotros también, y no se enseña en las iglesias la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y muchas veces hablar de alguien y decir, este no tiene nada, o este lo que dice es todo de la carne, estamos blasfemando contra el Espíritu. Porque el decir que uno habla por la emoción de la carne y es el Espíritu hablando, estamos blasfemando contra el Espíritu. Y no hay perdón. Que nosotros no aprendamos a poner nuestro dedo así, sino que aprendamos a abrazar a las almas, a abrazar a la gente. Y si hay uno predicando, que decir, bueno, yo te voy a ayudar. Si vemos a alguien predicando en la plaza, vamos a predicar juntos, vamos a empezar a buscar las almas, vamos a salir, que no haya competencia, porque hay competencia entre reinos. Por eso dice la palabra, se levantará reino contra reino, iglesia contra iglesia se levanta, para ver quién es mejor, se levanta para ver quién predica mejor, para ver quién habla mejor. Yo no estoy compitiendo con nadie, yo solamente quiero hablar de un Cristo, yo solamente estoy hablando de Jesús. Como le dije, yo no voy a hablar de mí, yo voy a hablar de Cristo, voy a hablar de la palabra. Yo si predico de la palabra, no predico de mí, de las cosas que Dios hace conmigo. Solamente la ve la gente, ve el testimonio que uno tiene. Uno tiene que tratar de hacer las cosas bien y ser un testimonio para las almas. Por eso yo cuando voy a hablar de Cristo, voy a hablar de su palabra. De otra cosa no voy a hablar de la palabra de Dios, porque es lo que Dios manda. Dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Disculpen. Dice la palabra que no estemos en tiniebla, que no andemos perdidos locamente en el mundo.
para que nosotros nos perdamos, para que no nos sorprenda ese día, para que no perdamos de vista lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso es que tenemos que hacer la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para que no nos sorprenda como ladrón. Porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros somos hijos de la luz, hijos de Jesús, que es la luz. No somos hijos de la tiniebla, que es el diablo. Por eso tenemos que hacer la voluntad del Padre, andar en la luz. Y dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido de la coraza de fe y de amor. De fe y amor. Amor por sobre todas las cosas. Y con la esperanza de salvación como yelmo. Sabemos que el yelmo es el casco y es el yelmo de la salvación. Él nos regala la salvación. Él te regala la salvación en este día. Él quiere darte salvación. Él quiere darte su amor. Él quiere darte una oportunidad para que podamos volvernos de todo corazón a Él. Él lo que quiere es eso, que nosotros podamos ser salvos. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy Dios te regala la salvación. Esta palabra te regala la salvación. Jesús quiere darte la salvación. Dios quiere darte el amor, quiere darte todas las cosas. Porque Él es grande en amor y en misericordia. Él te va a dar todo para que podamos hacer la voluntad de Dios. Él te da las armas. Él te da todas las cosas. Y está en nosotros en hacer la voluntad del Padre. Yo antes de terminar esta palabra quiero pasarle con mi compañera, con mi esposa, para que esté hablando, ¿no? Una parte también de la palabra. Estuve hablando casi todo yo, pero bueno, ella también va a hablar de la palabra. Y bueno, y que podamos estar firmes, que podamos velar, que podamos hacer la voluntad del Padre. Lo voy a pasar con mi esposa para que ella también esté saludando y esté trayendo parte de la palabra también. Amén, gloria a Dios. Y estaba escuchando ahí atentamente lo que compartía mi esposo y bueno, quiero saludar a todos los que están ahí del otro lado. Dios bendiga a cada uno de los que se han conectado. Saludar a todos, porque bueno, ya pasaron los mensajes. Gracias por estar ahí acompañando, escuchando la palabra que Dios tiene para nosotros. Y qué bueno, ¿no? Como decía mi esposo, qué grande es el amor que Dios tiene para con nuestras vidas, que siempre trae palabras de advertencia, siempre Dios nos está hablando a través de su palabra, ¿no? Que sabemos que no debemos dejar de hablar de la palabra. Quizás hay muchas personas que quizás se le torna aburrido, porque cuando Dios comienza a hablar, ¿no? Y a corregir o a hablarnos fuerte o a hablarnos, eso ya no es de Dios, eso ya no nos gusta y ya listo, lo cambiamos y preferimos ver TikTok, preferimos ver otras cosas y no prestar la atención o no escuchar palabra de Dios porque nos aburre. Bueno, déjame decirte que Dios te ama tanto que hoy nos viene a hablar a través de esta palabra. Y yo le doy gloria a Dios por eso, gracias al Señor, porque primeramente la palabra es para nosotros, para recordarnos, para refrescarnos la memoria ahí al Señor, ¿no? De que tenemos que estar velando, de que tenemos que estar con gozo, ¿no? Esperando ese acontecimiento, como hablaba mi compañero en la palabra, ¿no? No con miedo, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de que Cristo va a venir y ahí entra el miedo, decía, ay, o la duda de dónde me voy a ir. Yo creo que si usted le entregó su corazón a Cristo, usted aceptó a Cristo en su corazón, sabe que tiene la salvación y si sabe por el camino que va, sabe que está tratando ahí, haciendo la voluntad del Padre, no hay de qué tener miedo, ¿no? Hay que tener la convicción de que si yo recibí a Cristo en mi corazón, ahí obtengo la salvación, pero no hay que descuidarla. Sabemos que la salvación es algo que se puede perder, por eso el Señor viene a hablar a través de esta palabra, ¿no? De que nosotros podamos estar velando ahí, como decía la palabra, ¿no? Y escuchaba, ¿no? Que mi esposo les compartía que hay una comparación, ¿no? Con los días de Noé, de todo lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo, ¿no? Jesús compara la venida del
Hijo del Hombre con los días de Noé. Dice, ¿para qué? Dice, para ilustrar la falta de preparación de la gente. Y por eso yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque a través de esta palabra Él nos viene nuevamente a recordarnos, a decirnos no nos descuidemos, que no tengamos por tardanza, como decía mi esposo, ¿no? La venida de Cristo. Entonces, que estemos alerta. Esto yo creo que también para la gente que no conoce, no todavía a Cristo, está hablando a través de, como decía mi esposo, ¿no? Esa comparación con la venida de Cristo, ¿no? Cuando pasó eso en los tiempos de Noé. Y bueno, y podemos ver, ¿no? También que quizás dentro de la iglesia falta esa preparación, está ese descuido, está eso de tomar las cosas livianamente, eso de como decíamos, ¿no? Muchas veces tener un pie dentro de la iglesia, otro pie afuera, ¿no? Y cuidar todas esas cosas. Dios nos habla a través de esta palabra porque nos ama y porque nos quiere que obtengamos esa salvación, amén. Y dice que en los días de Noé la gente vivía normalmente, sin darse cuenta de lo que estaba por suceder, hasta que el diluvio se los llevó a todos. Fíjese que es lo que está pasando en este tiempo, ¿no? Se está hablando de que Cristo viene pronto, ¿no? De que las señales están dadas. Fíjese, aquel que entiende, ¿no? Aquel que entiende la palabra, lo que Dios habla, ¿no? Nosotros sabemos que la venida de Cristo está cerca. ¿Por qué? Por los acontecimientos. Y Dios a través de esta palabra nos está advirtiendo, como en el tiempo de Noé. Él advirtió y ahí le dio la orden a Noé de hacer un arca, ¿no? Y la gente, ¿no? Que va a decir, este está loco, que va a venir un diluvio, ¿no? Y hablaban de él, murmuraban. ¿Y qué pasó? Llegó ese tiempo en el cual Dios había hablado y dice, ¿no? Que la gente vivía normalmente, o sea, como que lo tengo por tardanza, y esto va a ser cosa de segundos, ¿no? Va a ser rápido. Entonces Dios a través de esta palabra nos está advirtiendo, como nos ama, nos está hablando a través de esta palabra de que debemos de estar preparados, de que no tengamos por tardanza, ¿no? Y como decimos, oh, pero hace mucho tiempo que se está hablando de la venida de Cristo y Cristo nunca viene, no pasa nada, pero estamos viendo las señales ya se están cumpliendo, los días están siendo acortados, como compartía mi esposo, ¿no? Y la gente, ¿no? Que quizás no conoce, yo creo que Dios permitió también hablar de esta palabra para aquel que todavía no aceptó a Cristo en su corazón, porque quiere advertir, porque Él quiere que vos también obtengas esa salvación, ¿no? Y que dice que sin darse cuenta de lo que estaba por suceder hasta que el diluvio se los llevó a todos. De la misma manera, los incrédulos dice que no estarán preparados para el regreso de Jesús y el juicio que les seguirá. Que nosotros podamos en este tiempo prepararnos, estar velando, buscando, estando en intimidad con Dios, ¿no? Prepararnos, esperar con gozo, ¿no? Con miedo, decir, o sea, si yo creo que si tengo miedo de dónde y si tengo dudas, si me voy a ir al infierno, me voy a ir al cielo, porque esto, porque el otro, es porque no tengo la convicción de que Él de que yo ya soy salva, de que estoy dudando, es porque estoy caminando mal. Creo que es por eso que a veces entra el miedo, ¿no? Porque sé que dentro de mí o el espíritu me amonesta de que algo estoy haciendo mal, entonces, ¿no? Yo creo que es por eso. Y bueno, y también esta palabra le está hablando a nosotros, a los que somos hijos de Dios, a los que estamos en la iglesia, a los que ya conocemos la palabra, porque sabemos que este acontecimiento, que esto va a pasar, que Cristo va a venir pronto, ¿no? Y que podamos nosotros tener esa perseverancia, porque de saber, ¿no? De que la promesa de la venida de Cristo exige, dice que los creyentes perseveren en la fe y que nos mantengamos firmes en nuestra vida espiritual, ¿no? Que nosotros no descuidemos en nuestra vida espiritual, ¿no? Que nosotros podamos estar buscando, velando en todo tiempo al Señor, amén, y que podamos tener esperanza y gozo, que dice que para los que han aceptado a Jesús como su Salvador,
este evento, este acontecimiento, esto que va a pasar será un día inmenso de gozo. Amén, el comienzo de la eternidad con Él. Por eso nosotros debemos estar velando. Y que a través de esta palabra el Señor que nos habla como sus hijos, ¿no? A nosotros que conocemos, aquellos que predican, ¿no? La palabra, aquellos que el Señor, ¿no? Dejó encargado a llevar las buenas nuevas, dice, ¿no? De su palabra, aquel que no le conoce todavía, que podamos, dice que nosotros tenemos, ¿no? Un llamado a la acción a través de esta palabra. Él quiere que nosotros accionemos. Dice que la venida del Hijo del Hombre nos invita hoy esta palabra, nos invita a estar atentos, amén, y a ser siervos fieles, sirviendo al Señor y a la comunidad mientras esperamos su retorno. Amén. Que nosotros, como decía mi esposo, podamos, ahora que tenemos, que estamos en este tiempo, no poder hablar de la verdad, no Amén. callar, no vender la verdad, así como decía mi esposo, ¿no? Como dice también en la palabra, ¿no? Que habla en Proverbios, que nosotros... o sea, hoy también compartíamos y escuchábamos una prédica hermosa de un siervo del Señor, ¿no? Que hablaba, ¿no? Que muchas veces la verdad se vende por un diezmo, la verdad se vende por una ofrenda, la verdad se vende, ¿no? Por lo que me conviene. Y acá no estamos por lo que nos conviene a nosotros, acá estamos para hablar la verdad. Y muchas veces la verdad molesta, la verdad incomoda, la verdad, muchas veces a nosotros también Dios ha venido a hablarnos nuestras vidas, de las cosas que no hacemos bien, ¿no? Y el Señor nos ha venido a corregir y gloria a Dios. Y yo antes quizás, antes, ¿no? El Señor venía a corregirme o a decirme y ya me entristecía o me enojaba o me decía, no, que muchas veces decimos, no, este no es Dios, pero sí es Dios. Y le doy gracias a Dios cuando hay una palabra que viene a exhortarme, cuando hay una palabra más que de bendición, ¿no? A venir a corregirme. Y hoy puedo entender que Dios me ama de verdad, porque Él viene a querer alinearme, a que cuando me estoy corriendo un poquito del camino, Él viene con una palabra, como hoy vino con esta palabra, ¿no? Para compartir con todos ustedes y también para hablar a nuestras vidas, ¿no? De que estemos alerta, de que estemos atentos, de que la venida de Cristo está pronta a llegar y que nosotros podamos seguir fielmente, no detenernos en las cosas del mundo, porque sabemos que todo lo que está en el mundo es vanidad, que no nos vamos a llevar nada de este mundo. Nosotros somos seres que venimos de la eternidad, que venimos, que tenemos identidad, que sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. Eso es tener la identidad de Cristo. Yo sé que vengo para hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y que venimos a hablar la verdad. Amén. Que eso es lo que el Padre quiere, que hable la verdad por más que incomode, por más que duela, ¿no? Acá nosotros, ¿por qué? Porque como siervos de Dios, como pastores, ¿no? Como dije la otra vez, nosotros no somos pastores, pero sí también estamos llamados como hijos de Dios a hablar la verdad. Y que como pastor, como siervo del Señor, pueda ser esa persona que lleve a su pueblo, ¿no? A la verdad. Que conozca la verdad, porque dice que la verdad es la que va a hacernos libre a nosotros, la verdad la que va a romper las cadenas, las ataduras, la verdad la que va a romper con la religiosidad, es la verdad la que va a romper con eso de que hoy en día se está viendo, ¿no? De que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, y todas esas cosas, ¿no? Que se está enfriando, ¿no? La iglesia, y no se está hablando la verdad. ¿Por qué? Porque tengo miedo de perder, de que se me vaya. No, que podamos hablar la verdad, porque el Padre se agrada de eso, y que podamos saber que el compromiso, ¿no? Que tenemos o que tienen los pastores, ¿no? Es con el Señor, y que, como decía mi esposo, también sabemos que Dios no se va a casar con nadie, que Dios siempre va a decirnos la verdad, a hablarnos la verdad nosotros. ¿Para qué? Para corregirnos, para que podamos ir por el camino de la verdad, de la justicia, el que nos
nos va a llevar a la salvación, porque creo que cada uno no va a tener que, creo yo, ¿no? Que cada siervo, cada pastor, como hablaba, ¿no? En la palabra, cada ministro, cada persona, ¿no? Que estuvo puesto por autoridad, está puesto para que hable la verdad. ¿Y por qué? Porque la verdad es la que va a traer libertad a cada alma, porque el Cristo va a venir a buscarnos y creo que va a hacernos rendir cuenta, ¿no? De qué hicimos. Si conocemos la verdad, tenemos que predicarla, vivirla por sobre todas las cosas, ¿no? Siempre digo que Dios me ayude siempre cuando se predica una palabra o cuando me toca compartir una palabra, ¿no? De que también se pueda, que el que predica pueda verse que tiene frutos y que pone por obra la palabra que está siendo soltada, amén. Y siempre le pido al Señor que me ayude en ese sentido, Señor, de poder hablar la verdad, pero primeramente no, Dios hace con nuestra vida, no poner por obra la palabra que se es predicada. Si yo hablo de amor, que se vea el fruto del amor verdaderamente. Sabemos que si no tenemos amor, no tenemos nada, no somos nada, y el amor es el Señor, el amor es Él. O sea que si yo lo tengo a Él, voy a tener ese amor que necesito para dar al otro, ¿no? Esta palabra hablaba también a nuestras vidas, también habla a mi vida de poder estar, ¿no? De poder accionar y poder estar alerta, poder estar atenta, porque todas las señales, ¿no? Las estamos viendo, Dios nunca llega tarde y Dios te está dando la oportunidad a vos que estás del otro lado también, a que puedas, no saber a través de esta palabra. Estaba leyendo recién, creo que era en el capítulo 25. Dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿no? Y que podamos nosotros estar atentos, ¿no? Estar atentos. También leía en el 24:14, dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El Señor Jesús dice, no regresará. Fíjese usted lo que dice acá. El Señor Jesús no regresará hasta que el mundo entero haya tenido la oportunidad de oír las buenas nuevas de salvación. Su paciencia asombrosa conduce a nuestra redención. O sea que no es que todo palabra o que hablamos palabra. Es necesario hablar de las buenas nuevas. Amén. Aquí lo dice. El Señor Jesús no regresará hasta que el mundo entero haya tenido la oportunidad de oír las buenas nuevas de salvación. Amén. ¿Y qué estamos haciendo hoy en este vivo? Trayendo la palabra del Señor, hablando de la venida de Cristo, que Cristo está pronto a venir por la iglesia de Jesucristo, amén. Y por eso creo que es importante usar, ¿no? Estas redes sociales, ¿para qué? Para predicar las buenas nuevas de salvación, estas buenas nuevas, la palabra, la verdad que te va a llevar a ser libre, a ser salvo, no solamente a vos, sino a toda tu familia, ¿no? No solamente pensando en nosotros, sino en nuestros seres queridos, nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestra generación, ¿no? De que no solamente obtenemos la salvación nosotros, sino que también obtiene la salvación nuestra familia, ¿no? Y que por eso les quería compartir este versículo, ¿no? Porque dice que todos tienen la oportunidad todos van a tener la oportunidad, todo el mundo va a ser predicado y ahí va a venir el Señor. O sea que usted no tiene excusa de decir, no, pero yo no sabía que Cristo iba a venir, nadie me dijo de que las señales, de que esto, de que los terremotos, fíjese todo lo que está pasando en el mundo. Él está dando señales antes de la venida, amén, de Cristo. Él está dando señales. A través de esta palabra hoy nos está diciendo que nos accionemos, que nos pongamos a la brecha, que nos pongamos a clamar, a velar por nuestra familia, por aquellos que queremos que sean salvos, por toda la humanidad, ¿no? Porque yo creo que Cristo murió Él por toda la humanidad.
Amén. Él entregó su único hijo a morir por vos y por mí. ¿Para qué? Para que obtengamos esa salvación, porque sabemos que nosotros no, que nuestro cuerpo va a quedar aquí en la tierra, pero nuestra alma es la que va a ir con el Señor. Por eso tenemos que cuidar en este tiempo nuestra vida espiritual, de que ese fuego no se apague, sino que cada día podamos encenderlo, que podamos no encenderlo como a través de la palabra, leyendo la palabra, alimentando mi alma, mi espíritu, así como alimentamos nuestra carne todos los días, así es necesario también que yo alimente mi espíritu, que yo alimente, que yo renueve mi mente cada día, ¿no? A través de su palabra, porque la palabra es la que va a traer libertad a mi vida, es la que me lleva, ¿no? A la verdad de Cristo y la que me va a traer, ayudar a traer esa salvación, a conocer a Cristo, a conocer al Señor, que fíjese que dice aquí que es su paciencia es asombrosa. Y fíjese si no ha sido paciente el Señor con nosotros. Demasiada paciencia está teniendo el Señor y grande es la misericordia del Señor, que nos está dando tiempo, así como se fue avisado y advertido en el tiempo de Noé y nadie quiso escuchar. Eso es lo que está pasando en este tiempo. Nadie quiere escuchar, nadie cree y déjeme decirle que los incrédulos, dice que esos son los que se van a quedar, lamentablemente. Por eso en este día que vos puedas recibir esto que Dios está hablando a tu vida y que podamos accionar como te compartía recién y que podamos estar velando en todo tiempo, que no descuidemos el clamor, que no descuidemos la intimidad con el Señor. No, yo creo que eso es lo más importante y yo creo que en este tiempo es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos intimidad con Él. Amén. Porque ahí en la intimidad es donde conocemos la voluntad de Cristo. Ahí en la intimidad es donde yo conozco lo que Dios quiere para mi vida. Amén. Y yo sé que a través de esta palabra Dios lo que te está hablando y lo que está queriendo decirte hoy es que Él quiere que vos también seas salvo, que vos también obtengas esa salvación por la cual Él entregó a su único hijo a morir por cada uno de nosotros y Él no quiere que nadie se pierda. Por eso hoy el Padre, fíjate, si no nos ama tanto, tanto es el amor de Cristo, que tiene esa paciencia asombrosa, ¿no? Que nos conduce a una redención. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos volvamos a Él cada día, que cada día podemos ir a su presencia, arrepentirnos para que Él sea el que nos lave, que nos limpie, el que nos limpie esas vestiduras, ¿no? Espirituales, esas vestiduras, ¿no? Como compartía mi esposo, ¿no? Que él va a venir a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. Amén. Que nosotros podamos estar atentos ahí. Amén. Y que no tengamos por tardanza. Muchas veces nosotros, ¿no? Nos apartamos, nos ocupamos más, ¿no? En el mundo, en lo que está pasando, ¿no? Aquí en el mundo. Y esta palabra dice la enseñanza, ¿no? De Jesús en estos versículos que compartía mi esposo, ¿no? Una llamada a la vigilancia, a estar preparados para su regreso, y se enfatiza, ¿no? La imprevisibilidad de su venida y la necesidad de no ser engañados, sino de ser fieles y prudentes en todo momento. Amén, que nosotros podamos pedirle al Señor, ¿no? Y tener ese discernimiento de no dejarnos ser engañados, ¿no? Como también leía también ahora no sé dónde estaba, pero también compartía ahí mi esposo el versículo donde muchos van a ser engañados, decía, ¿no? Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Por eso nosotros debemos estar alerta. Por eso nosotros necesitamos sí o sí la conexión con el Espíritu Santo para no ser engañados. Amén. Dice, siempre ha habido engañadores en la iglesia que alejan a la gente de una relación con Cristo. Amén. Y la lleva a la esclavitud religiosa. Amén. Cuando el tiempo de su regreso se acerque, Jesús nos advierte que tal engaño aumentará notablemente. Por eso que nosotros podamos estar alerta en este tiempo, que no nos dejemos engañar por la religiosidad. Como dice aquí, ¿no? Dice, siempre ha habido engañadores en la iglesia que alejan a la gente de una relación con Cristo y la lleva a la esclavitud religiosa. Esto pasa cuando yo a lo malo le llamo bueno.
¿no? Es cuando yo digo, bueno, porque bien claro dice la palabra, ¿no? De que yo no puedo servir a dos señores. La palabra es blanco o es negro. La palabra dice sí o no. O sea, es que tú sí sea sí, que tú no sea no. Le sirvo a Cristo o le sirvo al diablo, porque es así. O me voy al cielo o me voy al infierno. Hay dos caminos y nosotros podemos escoger. Pero bueno, que en este tiempo vos puedas escoger la salvación de tu alma, de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, de tus seres queridos, ¿no? Y que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos engañar, de que no, nosotros si sabemos que hay algo que o sea, ¿no? A través de este versículo puedo ver, ¿no? De que dice la esclavitud religiosa. Cuando entramos en esclavitud, cuando decimos, pero puedo hacer, sí, puedo hacer tal cosa, total Dios, no, no, nosotros o servimos a Dios o servimos al diablo, no hay otra, o vamos por el buen camino o vamos por el mal camino, y nos conviene ir por el camino angosto, que muchas veces no va a ser doloroso, va a haber, va a ser angosto, ¿no? Y vamos a ir a entrar en esos lugares de quizá de la corrección, de lo que no me gusta, pero ese es el camino que te va a llevar a la salvación. Así que bueno, quería compartir esto solamente con ustedes y que espero que sea esta palabra de bendición para tu vida y que podamos accionar en este tiempo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios, ¿no? Por este día, por esta palabra que Dios compartió, que Dios nos trajo, ¿no? Para poder compartir con ustedes, para poder hablar. Saludo a David Villega, ¿no? Que dice, amén, Dios los bendiga. Analea Robeda, que están conectados. Y bueno, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hasta aquí hemos compartido la palabra. Sabemos que Dios estuvo hablando primeramente a nuestras vidas, de poder acomodarnos, ¿no? Para su venida. Y bueno, y por sobre todas las cosas también, Dios quiere que en este tiempo podamos estar alerta para la voluntad y para lo que Él quiere hacer. Bueno, yo antes de irme también les quiero pedir que si quieren compartir este video, que puedan estar compartiendo para poder alcanzar otros lugares, ¿no? Poder alcanzar a otras personas que quizá no la tengo como en contactos, que puedan estar compartiendo para que puedan recibir palabra de Dios. Y aquel que no lo pudo ver desde el comienzo, que pueda verlo después también lo invito a que lo vea. Y bueno, voy a estar orando para terminar este vivo y para que cada uno, aquel que quiera aceptar a Jesús como su Salvador o quiera reconciliarse con Él, pueda hacer esta oración también. Que podamos repetir, Señor Jesús, sé que soy pecador y que he hecho cosas malas. Creo que moriste por mí y que puedo ser perdonado solo por fe en tu muerte y tu resurrección. Me arrepiento de mis pecados y te pido que vengas a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Saca mi nombre del libro de la muerte y anota mi nombre ahí en el libro de la vida para que pueda hacer tu voluntad. Desde hoy viviré una vida que te agrade. Gracias por salvarme. Amén. Que Dios los bendiga mucho y todas las bendiciones. Y nos encontramos el próximo lunes a partir de las 19:30 para compartir palabra de Dios. Este programa que se llama El Rey te mandó a llamar. El Rey te está llamando. Que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima. Nos estamos viendo.